Recolección de datos cuantitativos. La recolección de datos cuantitativos se refiere al uso de diversas técnicas y herramientas que pueden ser utilizados para la recolección de datos con un fin en específico. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Debemos realizar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito en específico. Para esto debemos resolver las siguientes dudas: ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Los datos serán proporcionados por personas o registros, documentos u observaciones. ¿En dónde se localizan estas fuentes? Estas fuentes las podemos extraer de una muestra seleccionada, un país, una ciudad, una localidad, un barrio, una universidad o una aula de clase. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Implica elegir uno o varios métodos y definir los procedimientos que deben ser confiables, válidos y objetivos. El plan se nutre de diversos elementos: las variables, las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles. Las variables son los conceptos o atributos a medir. Las definiciones operacionales, la manera de cómo debemos operacionalizado las variables, es crucial para determinar el método para medirlas. La muestra es la población determinada que utilizamos para nutrir nuestra investigación, y los recursos, ya sea tiempo, económicos, institucionales o de personal, etc. ¿Qué significa medir? Medimos diariamente en nuestras vidas, desde el momento que nos levantamos cada mañana, visualizamos la hora. También medimos en los transcursos del hogar al trabajo o del hogar a la universidad. Medimos también la temperatura y así sucesivamente. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Un instrumento de medición debe ser confiable y debe tener validez. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados consistentes y coherentes. Y la validez se refiere al grado de dominio específico que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. En la confiabilidad, los datos deben ser acertados sobre un objeto o individuo. Un ejemplo: vamos a medir la temperatura del ambiente. Si en la primera medición el ambiente en su temperatura tiene 40 grados centígrados y 5 minutos más tarde vamos a volver a tomar la temperatura y nos mide 5 grados centígrados, no es confiable. Al tercer intento vamos a volver a medir la temperatura y vamos a tener 22 grados centígrados. Eso debe decir que tenemos que cambiar el termómetro porque no nos está brindando la confiabilidad para saber a qué temperatura estamos exactamente. En la validez, un ejemplo de validez sería un instrumento válido para medir la inteligencia. Debe medir la inteligencia y no la memoria. En la validez tenemos validez de contenido, que es un dominio específico. Tenemos la validez de criterio, que correlaciona las puntuaciones o indicadores de aceptación. Esto quiere decir que tenemos que tener varias características similares. Un ejemplo, Pepito quiere saber si Juliana lo acepta. Para esto le va a llevar un detalle: si ella sonríe, eso es un indicador de aceptación. Enseguida de eso, Pepito le toma la mano y si ella se rechaza, entonces esto quiere decir que ya la aceptación va a bajar. Y tenemos la validez de constructo, que representa y mide el concepto teórico. La relación entre confianza y validez. Aquí tenemos un ejemplo
de 3 tiradores con un arco y una flecha. Cada tirador tiene 5 intentos. Vemos que el primer tirador es confiable y con poca validez. ¿Por qué es confiable? Porque tiene en sus 5 intentos una cercanía a todos sus tiros, pero el objetivo, que viene siendo el centro, es poco válido porque no se acerca mucho a su objetivo. En el segundo vemos que es válido pero poco confiable. Es válido porque tiene los 5 intentos y en los 5 intentos le pega al objetivo, pero la distribución no es acertada, aunque tiene un punto en el medio. En el tercer intento no tiene ni validez ni confiabilidad, ya que están muy dispersos los 5 tiros. Y en el cuarto vemos que es válido y confiable. Todos fueron acertados y están conjuntos. Entonces, eso quiere decir que para una persona que necesitemos que tenga buena puntería, utilizaríamos o aceptaríamos a la persona número 4, ya que un ejemplo, si yo necesito un guardaespaldas, necesitamos una persona que sea válida y confiable. Eso quiere decir que tenga puntería y acerte a su objetivo en el menor intento posible. Los factores que pueden afectar la confianza y la validez. La improvisación es uno de ellos. Los instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido probados acá pues en nuestro país. Esto quiere decir que si nosotros vamos a utilizar un instrumento desarrollado ya sea en París con otro tipo de población, no va a causar el mismo efecto, ya que aquí no podría ser tan efectivo. Tenemos también los estilos personales, las condiciones de aplicación, aspectos mecánicos y el idioma. La objetividad. La objetividad debe ser inmune a las subjetividades. Esto quiere decir que debe ser válida, confiable y objetiva. No deben tratarse de formas separadas. Sin ninguna de las tres, el instrumento no será útil para llevar a cabo un estudio acertado. El cálculo de la confiabilidad o fiabilidad. Entonces nos muestran que 0 sería un 0% de confiabilidad en la medición. Eso quiere decir que tenemos un error, que nuestra medición sería nula y no tendría una aceptación pues coherente, ¿no? Y el 1 representa el 100% de que hay confiabilidad y no habrá error. Eso quiere decir que está elevada y en su totalidad será confiable. La objetividad. Entonces, para hablar de la objetividad, debe ser inmune a subjetividades. Entonces, un conocimiento debe ser aceptado como verdadero. Un ejemplo a esto es que el agua del mar es salada, ¿sí? O que la luz enciende con electricidad. O sea, tiene que ser una verdad casi que absoluta para que nuestro estudio no sea inútil. Procedimientos para construir un instrumento de medición. Son alrededor de 11 fases para construir un instrumento de medición. Entonces, la fase 1 sería reevaluar las variables y ver si se mantienen o no. La fase 2 sería la revisión enfocada en la literatura o sistemas de medición utilizados en estudios anteriores. La fase 3 sería identificar las dimensiones o factores que integran la variable. La fase 4 sería la toma de decisión clave. En esto se deben tomar 3 decisiones importantes. La primera sería utilizar un instrumento de medición ya elaborado, aceptarlo o desarrollar uno nuevo.
La segunda decisión sería, si es uno nuevo, decidir qué tipo de cuestionario, escala de actitud, fuente o formato o color vamos a utilizar para nuestro instrumento de medición. La tercera decisión sería delimitar el contexto de la aplicación, autoaplicarlo en casa, calle, laboratorios, línea de producción, etc. La fase 6, sería llevar a cabo una prueba piloto, hacer una selección pequeña de la muestra de casos para provocar o ver qué eficacia tiene nuestro instrumento de medición. La fase 7 sería la revisión de nuestro instrumento y su forma de medición, a ver si se efectúan cambios o no. La fase 8 sería el entrenamiento de personal para que sea un personal calificado que efectúe nuestro instrumento de medición a nuestra población o muestra que ya seleccionamos con anterioridad, y con esto lo podemos administrar de una manera confiable. La fase 9 sería obtener la autorización para aplicar el instrumento, ya sea en un aula de clase o en una ciudad. La fase 10 ya sería administrar el instrumento de medición y llevarlo a cabo. Ya la fase 11 sería la preparación de los datos, codificarlos, limpiarlos e insertarlos en una base de datos para ver qué resultados nos brinda. 3 cuestiones fundamentales para un instrumento de medición. Entonces, la operacionalización, el tránsito de la variable. El proceso más lógico es transitar de la variable a dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. Entonces, para esto debemos tener en cuenta el desarrollo de ítems equivalentes, conceptuales y operacionales de la variable. Esto quiere decir que tenemos que tener variables, dimensión, indicadores e ítems. Como un ejemplo, el clima organizacional, qué moral tenemos, qué grado de apoyo tenemos dentro de la empresa. De acuerdo a esto, vamos a ver qué variables pueden salir de ahí. La codificación de los datos significa asignarle un valor numérico o símbolo que los represente a estos datos o ítems que teníamos ya anteriormente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente con números. Entonces, esto quiere decir un ejemplo. La categoría mujer u hombre. La codificación sería, le asignamos el número 1 a la mujer y el número 2 a los hombres. Ya así lo podemos llevar a un nivel de medición, que puede ser un nivel de medición nominal, ordinal, por intervalos o medición de razón. ¿Qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación? Tenemos los cuestionarios, las preguntas ya sean abiertas o cerradas, las escalas de actitudes, las pruebas estandarizadas, también tenemos la observación y entre otros más. Cuestionarios. Instrumento más utilizado para recolección de datos. Consiste en un conjunto de preguntas con una o más variables para medir. Este es muy utilizado para evaluar lo aprendido, digamos, en una clase, por decirlo así. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer? Se pueden hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son las que contienen opciones delimitadas y son más fáciles de codificar y analizar. Un ejemplo acá, ¿ve televisión? ¿Sí o no? Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuestas, son útiles, no se cuenta con suficiente información a veces. Entonces acá hay un ejemplo. ¿Qué te motiva a viajar? No, entonces voy a viajar porque quiero conocer China. ¿Qué quiere conocer en China? Tal objeto en específico. Entonces ya nos delimita la información
de cierta manera. Las escalas para medir las aptitudes son muy utilizadas actualmente. Una aptitud es la predisposición para responder asertivamente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, acción o persona. Existen 3 métodos. Entonces, el método de escalamiento de Likert es uno de los tipos de escala de medición. Es una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de mercados, que lleva más o menos entre 5 respuestas: satisfecho, muy satisfecho, neutral, poco satisfecho o muy satisfecho. El diferencial semántico o prueba del diferencial semántico es un instrumento de evaluación. El método de diferencial semántico es un método de evaluación utilizado para medir la satisfacción de los clientes. La escala de Goodman, también conocida como la escala acumulativa o análisis de escalograma, se crea con elementos que pueden ordenarse de manera jerárquica, es decir, representa la actitud extrema de los encuestados, extremadamente o positiva o negativa, según el tema de investigación. Entonces esto es todo por el momento. Muchísimas gracias. Pueden dejar en los comentarios cualquier tipo de inquietud y con mucho gusto la aclararé. Recuerden, este video se elabora por Arley Calderón y hasta una próxima ocasión.